¿Bajo qué causas puedo impugnar un testamento? No es tan sencillo en España impugnar testamentos y hay causas tasadas legalmente para poder impugnar aquello que un notario ha formalizado como algo válido. Efectivamente, las causas están tasadas y son la ausencia de consentimiento válido, la intimidación, la violencia y el dolo. Respecto a la primera de ellas, es decir, la ausencia de consentimiento, es en aquellos casos en los que la persona que emite el consentimiento para formalizar ese testamento está viciado. Viciado en el sentido de que tiene una limitación psicológica, bien transitoria en ese momento, o bien total, para poder emitir esa voluntad de formalizar el testamento. Lo vemos muy fácil, por ejemplo, cuando una persona está en una situación de Alzheimer. Y la verdad es que son, tristemente, muchos los casos los que nos llegan al despacho en estas circunstancias. Que si mi padre estaba en grado 5, que si mi padre o mi madre estaba en grado 3, que tenía mermadas sus capacidades evolutivas como para poder haber otorgado ese testamento. Y cuando va uno al notario, pues el notario realmente no les hace, aunque debería, realizarlo, pues, un interrogatorio lo suficientemente cabal como para poder determinar si esa persona está o no en sus facultades. Porque muchas veces, bueno, pues se fía de la imagen de esa persona o del comportamiento de esa persona, pero si no está en un proceso muy avanzado de deterioro, pues parece como que es cabal y que no existe ningún tipo de limitación, cuando a lo mejor sí existe. Evidentemente la figura del notario no es tampoco la de ser un psicólogo o un psiquiatra o un médico forense. Y se dan circunstancias en las que la gente emite testamentos aun cuando tiene limitada su capacidad evolutiva. Ya no solamente por cuestiones de Alzheimer, sino también por enfermedades psicológicas. Y evidentemente esa persona no está incapacitada. Hemos hablado en otros vídeos de la situación de incapacitación o la incapacitación de hecho. La incapacitación de hecho es aquellos casos en los que no tienes un auto en el cual a ti te establecen una circunstancia de legalmente incapacitado. Y la incapacitación de derecho es cuando tienes la declaración de incapacitado y se te nombra un tutor representativo ahora con la nueva ley. Pues bien, en aquellos casos, evidentemente, en el que se acredite que esa persona ha emitido su voluntad de una manera limitada, ese testamento sería nulo de pleno derecho. Ese procedimiento judicial es un procedimiento judicial ordinario en el cual hay que acreditar a través de informes médicos que además vengan refutados por un médico forense, que haga un informe y que determine que con esos informes médicos esa persona no podía emitir su voluntad con todas las garantías legales para poder tener éxito. ¿Cuáles son las otras circunstancias por las que puedo impugnar un testamento? Sería la de la violencia, es decir, alguien que ha emitido su voluntad para otorgar un testamento bajo una agresión física, lo cual ya no solamente es que el testamento sea nulo, sino que además hay un ilícito penal para esa persona que le ha agredido al testador. Aquella persona que ha emitido su voluntad bajo una intimidación, o hace un testamento o bajo intimidación. Igualmente, ya no estamos solamente en un ilícito civil de nulidad, sino también en un ilícito penal por coacciones y amenazas, dependiendo cuál fuera la circunstancia. Y luego hay otra, que sería el dolo. Bueno, ¿qué es el dolo? El dolo es la mala intención. Es decir, establece nuestro Código Civil, artículo 1269. Aquello que, por palabras o maquinaciones insidiosas, es inducido a celebrar un contrato que de no haber mediado esas palabras o maquinaciones insidiosas, no lo hubiera celebrado. Ese es el dolo. Quien haya mediado con esas maquinaciones insidiosas o palabras para que esa persona de manera errónea emita su voluntad en un testamento, ya no solamente estamos hablando de un ilícito civil de nulidad, sino que de acreditarse estaríamos en un tipo penal de estafa, porque se establece por parte de nuestro Tribunal Supremo y también por audiencias provinciales que han venido ratificando toda esta línea jurisprudencial que en caso de acreditarse un dolo, estamos ante un tipo penal de estafa. Por tanto, cuando uno se plantea impugnar un testamento, lo primero es bien asesorarse, porque además son procedimientos judiciales que tienen un riesgo de costas muy alto.
hay que acreditarlo muy bien y hay que enfocarlo y determinar una estrategia con una capacidad probatoria bastante elevada. Espero que les haya servido el vídeo si se plantean afrontar una herencia o impugnar un testamento.